vemos cómo la mejora que ha pegado ha sido evidente. No ha cerrado del todo la línea frontal, pero casi. Y podemos decir que prácticamente su caso está solucionado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 4 casos de pacientes tras utilizar dutasteride oral y dutasteride tópico durante 2 meses, 6 meses, 1 año y 5 años. Estos 4 casos son especialmente interesantes, puesto que por primera vez en el canal veremos la evolución de pacientes tras utilizar dutasteride oral y dutasteride tópico. Y además veremos 2 casos que son muy interesantes, puesto que reflejan ciertas cosas que debemos evitar a toda costa antes de empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética. En especial, uno de estos casos es un claro ejemplo de todo lo que no debemos hacer antes de empezar un tratamiento contra la alopecia. En fin, si quieres ver la evolución de estos pacientes con estos tratamientos, quédate hasta el final. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar 0,5 miligramos de dutasteride oral al día durante 6 meses. En esta primera imagen de antes de empezar el tratamiento podemos ver cómo la alopecia de este paciente estaba localizada en la parte superior de la cabeza. Incluso podríamos llegar a decir que la alopecia de este paciente es una alopecia difusa, puesto que realmente no estaba localizada en una zona en concreto de la cabeza, sino que le afectaba prácticamente a toda la parte superior de la cabeza. Y en esta siguiente imagen, tras 6 meses utilizando 0,5 miligramos de dutasteride oral al día, vemos cómo la evolución de este paciente en 6 meses ha sido brutal. Prácticamente no se puede apreciar que tenga ninguna falta de densidad en esta zona y podemos decir que ha recuperado por completo las zonas donde tenía alopecia, por lo que ahora mismo lo único que tiene que hacer este paciente es mantener el tratamiento con dutasteride a lo largo del tiempo para que su alopecia no siga avanzando y para mantener este estado que tiene actualmente. Y sé que he repetido esto bastantes veces, pero quiero que se os quede en la cabeza. Si descontinuáis el tratamiento con finasteride, dutasteride, minoxidil o el tratamiento que estéis siguiendo, si este tratamiento ha sido efectivo en vuestro caso, deteniendo el avance de vuestra alopecia y regenerando pelo, al descontinuar el tratamiento, vuestra alopecia seguirá avanzando y podréis seguir perdiendo pelo. Por tanto, evidentemente, si me preguntáis si puedo utilizar finasteride o minoxidil durante 6 meses o 1 año y el tratamiento ha sido efectivo en mi caso, si puedo dejar el tratamiento, pues la respuesta es que no. Hombre, a ver, puedes dejar el tratamiento, pero tu alopecia seguirá avanzando y seguirás perdiendo pelo. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar 0,5 miligramos de dutasteride oral al día durante 5 años. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y a las entradas, y también podríamos decir que tenía una ligera falta de densidad en los tempes, aunque no era demasiado evidente. Y como vemos en estas siguientes imágenes, tras 5 años utilizando dutasteride 0,5 miligramos al día, vemos cómo la mejora que ha pegado ha sido evidente. No ha cerrado del todo la línea frontal, pero casi. Y podemos decir que prácticamente su caso está solucionado. Si quisiera cerrar la línea frontal del todo y tener una línea un poco más recta, evidentemente este paciente tendría que hacerse un injerto de pelo, pero como yo le veo bastante bien y no creo que necesite hacerse ese injerto, pero si quisiera cerrar la línea frontal, evidentemente esta sería su única alternativa. Y como digo, para mantener estos resultados lo que tiene que hacer es sencillamente mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Pero ahora viene lo realmente interesante de este caso, la historia de este paciente y cómo empezó su tratamiento contra la alopecia androgenética. Antes de nada, este paciente decidió compartir su caso, puesto que no existen muchos casos de pacientes que hayan utilizado dutasteride durante un largo periodo de tiempo y que muestren su evolución, y por tanto creía que compartiendo su caso podría ayudar a más personas a que decidieran si usar o no este compuesto para tratar su alopecia androgenética, y por este motivo le estamos muy agradecidos. Pues bien, paso a leeros la historia de este paciente. Esta persona empezó a utilizar finasteride en 2014, pero lo dejó por pensar que estaba experimentando efectos secundarios sobre los que había leído historias de horror en la web. En su caso, pérdida de memoria y sensibilidad en los pechos. El paciente retornó el uso de finasteride a principios de 2015 y los efectos secundarios no volvieron a aparecer tras un mes de uso.
No obstante, el miedo de este paciente a los efectos secundarios desapareció, pero su miedo a perder pelo incrementó, por lo que decidió por su cuenta cambiar finasteride por dutasteride. Este paciente pensó que como la mayor parte de varones en su familia tenían alopecia avanzada, debería utilizar el compuesto más potente posible. El padre de este paciente tenía una alopecia de grado 5 a 6 en la escala de Norwood-Hamilton al cumplir los 27 años. Por tanto, sí que es cierto que el historial familiar de esta persona no era demasiado bueno de cara a la genética que podría heredar este paciente en cuanto a la alopecia androgenética. En julio de 2015, este paciente cambió finasteride 1 mg al día por dutasteride 0,5 mg al día. En este momento, nuestro paciente tenía solo 17 años. Según comenta el paciente, la ansiedad extrema que le causaba su estado capilar hizo que tomara esta decisión, y al saber que estaba utilizando el tratamiento más potente posible, su preocupación disminuyó y casi desapareció por completo. En cuanto a la densidad capilar que ha conseguido este paciente, está contento, pero en cuanto a su línea frontal, esta persona no ha quedado satisfecho del todo. Además, el paciente no consiguió detener el avance de su alopecia con el tratamiento, perdiendo unos 0,5 centímetros de pelo en sus temples. Ahora bien, el paciente está convencido de que si no hubiera seguido ningún tratamiento, su estado capilar sería mucho peor. Como comenta, este paciente cree que su respuesta a los tratamientos antiandrógenos no es demasiado buena. Durante los últimos años, el paciente bajó la frecuencia de uso a 3 o 4 veces por semana y al sentir que esto podría haber causado que su alopecia siguiera avanzando, ha vuelto a utilizar 0,5 mg al día de dutasteride oral. Actualmente, el paciente ha experimentado una pérdida de pelo drástica y se está planteando la opción del injerto de pelo para rellenar los temples y cerrar la línea frontal. Ahora vamos a destacar todos los errores que ha cometido este paciente para que tú puedas aprender de ellos. El primer error de todos, y el más fundamental, es que este paciente empezó el tratamiento con finasteride en plena pubertad, en un momento en el que la DHT es fundamental en el desarrollo de nuestros órganos sexuales. El segundo error es que este paciente se automedicó y decidió empezar por su cuenta el tratamiento con finasteride sin consultar con ningún médico especialista, y además decidió por su cuenta cambiar de finasteride a dutasteride sin consultar con ningún médico especialista. El tercer error es que este paciente no se hizo ninguna analítica para medir sus niveles hormonales, ni antes, ni durante, ni después del tratamiento con finasteride, y ni antes ni durante el tratamiento con dutasteride. El cuarto error es que este paciente decidió cambiar finasteride por dutasteride sin dejar suficiente tiempo a finasteride para ver si este tratamiento era efectivo en su caso o no. Tras 6 meses utilizando finasteride, cambió a dutasteride. En los primeros 6 meses normalmente es cuando suelen aparecer los primeros efectos positivos con el tratamiento. Por tanto, en este momento no podía saber de ninguna forma si este tratamiento era o no efectivo en su caso. Y no será hasta pasado el primer año que podremos valorar la eficacia del tratamiento en nuestro caso. Lo único que hizo este paciente, que tiene cierta lógica, es que pasado el primer año con el tratamiento con dutasteride disminuyó la frecuencia de uso. Sabemos que el primer año con el tratamiento es el más importante de todos, es el año en el que conseguiremos regenerar una mayor cantidad de pelo, y por este motivo, pasado este primer año, tendría sentido o bien disminuir la frecuencia de uso del medicamento o disminuir la dosis que estemos utilizando cada día. Si quieres saber más al respecto de la eficacia de las diferentes dosis de dutasteride, te dejo un vídeo por aquí. Como ves, al margen de los resultados que obtuvo este paciente con dutasteride, su caso es un claro ejemplo de todo lo que no debemos hacer antes de empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar dutasteride tópico al 0,1% y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 2 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y en las entradas. Y como vemos en esta imagen, tras solo 2 meses utilizando dutasteride tópico y minoxidil tópico, la mejora que ha pegado ha sido bastante evidente.
Es cierto que todavía le queda bastante por cerrar las entradas y la línea frontal, pero no obstante hay que admitir que la mejora que ha pegado ha sido bastante significativa y que de seguir así es posible que le baste a este paciente con este tratamiento para cerrar la línea frontal y las entradas. En este cuarto caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar dutasteride tópico al 0,1% durante 15 meses. Como vemos en estas imágenes, la preocupación de ese paciente era su coronilla. No obstante, realmente es posible que el motivo por el que parezca que en esta imagen tiene una falta de densidad en esta zona sea simplemente la luz. Vemos como la luz en esta fotografía es diferente a la que nos ofrece en las siguientes fotografías, donde el paciente queda contento con su evolución, ¿no? Parece que ha cerrado esta zona, pero en realidad es muy posible, muy probable, de hecho, que todo este problema que el paciente quiere tener en la coronilla esté relacionado simplemente con la luz, con la forma en la que se tiró las fotografías, ¿no? Y como vemos en esta última imagen, tras 14 meses, 15 meses, no lo tiene claro el paciente si son 14 o 15 meses, pero bueno, tras este tiempo utilizando dutasteride durante más de un año, ¿no? Vemos como sí que parece que no tiene ningún tipo de alopecia en la coronilla, pero yo diría que realmente no se aprecia prácticamente nada de alopecia en las primeras imágenes. Pero bueno, dicho esto, pasemos a leer la historia de este paciente, puesto que también es muy interesante. Este paciente empezó el tratamiento con dutasteride tópico por no poder soportar los efectos secundarios de finasteride, ginecomastia, pérdida de memoria y bajada de libido. De nuevo se trata de un caso en el que el paciente empezó el tratamiento con finasteride demasiado pronto, antes de los 18 años, en plena pubertad, en un momento en el que la DHT juega un papel fundamental en el desarrollo de los órganos sexuales. Y de ahí la importancia de consultar con un médico especialista, con un dermatólogo o un tricólogo que diagnostique nuestro caso y que confirme que realmente tenemos alopecia androgenética antes de empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética, puesto que si no tenemos alopecia androgenética, el tratamiento no hará nada por nuestro pelo. Y si tenemos algún tipo de problema mental, esto seguramente derivará en una serie de efectos secundarios que afectarán a nuestra calidad de vida. Antes de seguir, es importante recordar que no existe ni un solo estudio de rigor que sugiera que el uso de finasteride pueda provocar pérdida de memoria de ningún tipo. Y además es importante recordar que el consenso a nivel científico es que finasteride es un tratamiento eficaz y seguro para tratar la alopecia androgenética. Si quieres que analice tu caso en el canal, simplemente envíame un email con tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y dime qué tratamiento has seguido. Si quieres saber si el uso de finasteride o dutasteride podría causar ginecomastia, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.